Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Teresa de Calcuta, religiosa. Pablo continúa iluminando la situación de los corintios que veíamos en la lectura de ayer. Ningún pastor es dueño de la comunidad y ninguna comunidad puede sentirse dependiente de un determinado pastor, porque nosotros somos de Cristo y no tenemos otro dueño. Esta visión nos libera de cualquier dependencia de un determinado ministro. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos cantar, cantemos en la paz en mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Estamos en estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Estamos en estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor, exaltar a un Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en este mes de la Biblia, así que seguimos formándonos, procuramos entender cada vez mejor la palabra del Señor. Y también pedimos la intercesión de San Miguel Arcángel durante todo este mes de septiembre, que nos bendiga y nos proteja de todo mal. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que, haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se tiene por sabio en este mundo, que se haga insensato para ser realmente sabio.
porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios. En efecto, dice la Escritura, Él sorprende a los sabios en su propia astucia y además el Señor conoce los razonamientos de los sabios y sabe que son vanos. En consecuencia, que nadie se gloríe en los hombres, porque todo les pertenece a ustedes. Pablo, Apolo o Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente o el futuro. Todo es de ustedes, pero ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes, porque Él la fundó sobre los mares, Él la afirmó sobre las corrientes del océano. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. ¿Quién podrá subir a la montaña del Señor y permanecer en su recinto sagrado? El que tiene las manos limpias y puro el corazón, el que no rinde culto a los ídolos. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Él recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios su Salvador. Así son los que buscan al Señor, los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio 2 barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió: Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y dijo: aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la gran cantidad de peces que habían recogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí entonces está un llamado de Jesús a salir siempre de lo habitual. Miren que Pedro, Santiago, Juan, todos estos eran grandes pescadores. Y sin embargo, Jesús aquí les va a decir justamente: navega mar adentro y echen las redes. Naveguen mar adentro y echen las redes.
Eso voy a hacer yo que esto quiere decir que nosotros no podemos ser superficiales. No podemos seguir pescando nosotros solamente en la orillita. Somos superficiales. O nos hacemos cristianos verdaderos. No es solamente repartiendo, porque yo soy muy generoso y le compro esto, le compro aquello, una galletita a ese pobrecito que está aquí o lo que sea. No, hay que hacer, queridos hermanos, estructuras que hagan verdaderamente crecer al hombre y a la persona. Porque si no también, recuerden que nosotros somos animales de costumbre, decían también los filósofos, ¿verdad? Entonces, si yo soy muy generoso, le doy esto, le doy aquello, siempre, entonces, un tema lomita cutucuya o carucherejeina, ¿verdad? No es eso, queridos hermanos. Lo primero que tenemos que hacer es invertir, ¿verdad?, nuestra vida por la justicia, invertir por buscar valores y principios. Esas son las cosas. En el fondo, tenemos que invertir en la educación, queridos hermanos. Muchos se contentan, y esto es consuelo de tontos, decimos nosotros, simplemente porque invierten en dar cositas a la gente, ¿verdad? Y es como también, incluso, tal vez una equivocación religiosa, pero la verdadera forma de ayudar al hombre es educándolo, haciendo un camino. Jesús lo que vino a hacer es a liberarnos justamente de la situación de las injusticias, de las situaciones que nos esclavizan, donde cada uno tenga que asumir su responsabilidad. O si no, que usted tenéis, si a ella veis la responsabilidad de lomo área, se ante más caro y na vende de los orejas a ella la de gente, ¿verdad? Entonces hay que pensar bien, dejarse tocar por el Señor, reflexionar, mirar, ver cómo vamos a hacer. Recuerden que dentro de la reflexión teológica, siempre el Señor ha insistido primero, el pensamiento es lo que hace que nosotros actuemos. De acuerdo a cómo pensemos, nosotros vamos a actuar. De acuerdo a cómo actuamos, entonces vamos teniendo nuestro comportamiento, cómo nos comportamos. De acuerdo a cómo nos comportamos, entonces vamos creando hábitos. Y de acuerdo a cómo vamos repitiendo estos hábitos que vamos formando, entonces formamos nuestra forma de ser, nuestro carácter. El carácter es el pensar, el actuar y el ser. Ser, pensar y actuar, el carácter. Y el carácter, queridos amigos, es el que dirige nuestro destino. Entonces, volvemos al número uno, el pensamiento, la educación, la formación. Y ese sí que nos cuesta, porque no es dar el pescado, sino que enseñar, formar, educar, apearse. Pero hay que hacer proyectos sobre esos, queridos hermanos. Y entonces Jesús le dice por eso, navega mar adentro y será, ¿qué? Anila de pitago, ave picula de yujuta, entra mi hijo y tiren las redes. Y mirá que le estaba hablando a profesionales en la pesca. Pedro, Santiago, Juan eran pescadores de nacimiento. Y Jesús va y les enseña, entren, mar adentro, láncense. Y después se sorprende, ¿verdad? Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos sacado nada. No hemos sacado nada. Son profesionales y saben, y dicen, hemos trabajado. Pero si tú nos dices, Señor, echaremos las redes. Eso es lo que tenemos que escuchar. Si tú nos dices, Señor, vamos a procurar ser más comprometidos, ¿verdad? Dejar de ser egoístas, dejar de ser tacaños con nuestra propia vida, con lo que nosotros tenemos y somos. Y así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Continúa esta reflexión, queridos hermanos, pero espero que ustedes puedan continuar esta reflexión, porque esto es lo único que va a cambiar primero nuestra vida, nuestro alrededor, nuestra familia, y esto es lo que va a redundar después, justamente como yo les dije, en nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, la ña cambiamita, ¿verdad? Va a depender de esa generosidad y ese entendimiento que nosotros tengamos de la palabra de Dios y cómo nos comprometemos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones.
A cada intención respondemos, Señor, santifícanos. Señor, santifícanos. Por nuestra Iglesia, para que siempre promueva el diálogo y el encuentro entre los hombres, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por nuestras autoridades, para que puedan apartarse de las ambiciones y del apego a los bienes materiales, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que se fomente en los hogares la oración por las vocaciones y haya jóvenes libres y valientes que respondan a la llamada de Jesús, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Padre rico en misericordia, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Dios nuestro, que esta ofrenda sagrada nos alcance tu bendición salvadora y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues, aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo Señor nuestro, por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor.
Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros:
Mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Oración final. Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos, queridos hermanos, a nuestra madrecita que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.
Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden y en ella esperan con fervor. Otros me dicen que ya se ha ido, solo imagen con pies de barro, y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Y me di cuenta que mucha gente, que como aquellos profundamente la necesitan y no lo quieren admitir, y no la ven aunque